Bienvenidos al Diálogo de la Nuez, un espacio de debate y polémica. Un fuerte abrazo a los que nos sintonizan a esta hora en la serie Radio Online, con la radiofrecuencia 104.1 FM, con su programa El Diálogo de la Nuez. Nuestro espacio de debate, socialización, charla amena, conversación sobre temas de relevancia nacional, relevancia jurídica y relevancia de la comunidad sergista. El día de hoy vamos a tocar la temática: el derecho de petición, antecedentes, desarrollo y su estudio jurídico práctico. Contamos con la presencia de dos hermosas mujeres y dos caballeros, de los cuales nos van a desarrollar este tema del derecho de petición, este derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución política. Presentamos a la autora Sujel Camargo, abogada especialista en Derecho Público, docente en el área de Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda, con maestría en curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con magíster en Derecho, experiencia profesional de más de 17 años, donde 14 años fungió como servidora pública. Desde el 2005 cumple la labor de docente catedrática y actualmente se desempeña como coordinadora del Departamento de Educación Continuada y Consultoría de Derecho de la Universidad Serra Arboleda. Y aparte de eso, es socia y miembro de una sociedad que brinda asesoría jurídica. ¿Cómo está el día de hoy, profesora? Muy bien, gracias, Miguel. Muchísimas, valga la redundancia, gracias por haberme invitado en el día de hoy a compartir contigo en tu programa. Profe, un gusto tenerla por acá. Seguimos con nuestra amiga y compañera Angélica Curiel. Ella es estudiante de 9º semestre de la Universidad Sergio Arboleda. Pertenece al semillero de gramática. Ha participado en la red Colsi, logrando llegar al nivel nacional. Y además es monitora de Derecho Administrativo Especial. ¿Cómo está el día de hoy, Angie? Hola Miguel, buenas tardes. Es un gusto acompañarlos hoy a hablar sobre temas interesantes del derecho administrativo. Y pues nada, espero que sea una jornada muy enriquecedora para todos los oyentes. Seguimos con nuestro docente, el doctor Juan Manuel Noguera. Él es egresado de la Sergio Arboleda, especialista de seguridad. ¿Especialista? Seguridad social. Especialista de seguridad social de la Universidad Nacional. Especialista en Derecho Administrativo de la Sergio Arboleda. Tiene maestría en Derecho con énfasis en Administrativo. Fue Procurador Judicial Administrativo. Es actualmente juez administrativo. Fue secretario de Gobierno y es docente de la Universidad del Magdalena y Serra Arboleda en Derecho Administrativo y Constitucional. Por último, contamos, ¿cómo está el día de hoy, profe? Bien, gracias, Miguel. Contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Feliz tarde a todos los radioescuchas y a los miembros de la mesa. Seguimos con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Víctor Hugo Andrade Potes. Él es abogado egresado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Administrativo, tiene experiencia en litigio y en empresa de servicios públicos, y actualmente se desempeña como profesional universitario, grado 16, en el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Miguel, muchas gracias a ti por la invitación. Saludo a los demás panelistas y a tu audiencia que hoy nos escucha. Estos son nuestros participantes, nuestros panelistas que nos van a tocar el tema del derecho de petición, sus antecedentes, su desarrollo, su estudio jurídico práctico. Vamos a abordar este tema, vamos a tocarlo como si estuviéramos tomando un toro por los cuernos, vamos a desarrollarlo con todas las de la ley. Les queremos recordar que nos pueden sintonizar los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 8 de la mañana. Y nos pueden encontrar en la radiofrecuencia de la serie Radio Online en la 104.1 FM. Además, para escucharnos pueden ingresar a la página de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta, y en el margen derecho van a encontrar un título que se llama Emisora USA. Allí nos podrán sintonizar. Por último, pueden entrar a Facebook y encontrarnos como la serie Radio Online, y allí vienen las instrucciones para bajar la aplicación en el sistema operativo Android. También pueden encontrarnos en YouTube en Tertulia de la Ardilla, en Twitter Tertulia Ardilla. Y por último, le damos la bienvenida. Tómense un tintico, siéntanse a gusto, relájense y empecemos nuestro programa. Comencemos con la doctora Sujel. Doctora, cuéntenos un poco del derecho de petición. Cuéntenos, desarrollen un poco de ese contexto. Bueno, Miguel, ¿qué te comento? El derecho de petición surgió prácticamente en la época de la monarquía. Era una herramienta que utilizaba el súbdito para llegar al rey. O sea, era una manera de acercarse, porque tú sabes que en la época de la monarquía existía ese poder predominante del monarca como tal,
y él, para tener cierta complacencia con él, pues hacía ciertos tipos de solicitudes y eso se consolidaba como peticiones. Con el desarrollo del tiempo y con la Declaración de los Derechos Humanos se consideró que era de suma importancia la petición, por lo tanto fue introducida cuando se declararon estos derechos humanos. Tan es así que con la Constitución del 91, que es la que actualmente nos rige, se elevó a derecho fundamental. Hoy lo encontramos dentro de este capítulo de derechos fundamentales por considerar que, o sea, la administración de por sí, llamando administración pública al Estado con sus diferentes órganos, en sus diferentes niveles y sectores, continúa con ese poder exorbitante, a pesar de que nos encontramos en un Estado social de derecho. Por eso fue que la figura se introdujo. No, en la medida que el Estado no cumpla con su función, el ciudadano va a poder acercarse a ella a través de determinadas solicitudes y esa solicitud que va a elevar ante el determinado organismo o autoridad, como lo llama la ley 1437 del 2011, se va a considerar que es una solicitud fundamental. Va a ser un derecho y ese derecho va a ser fundamental. Eso es lo que en la práctica hoy nos rige a nosotros en nuestro Estado colombiano. A pesar de que en la Constitución del 91 lo consagró solo hasta el 2011, fue introducido, reglamentado por la ley 1437 de la misma fecha, pero lastimosamente, te digo lastimosamente porque por vicios de procedimiento del mismo Congreso de la República, se utilizó un procedimiento ordinario cuando se trataba de un derecho fundamental. Entonces, la Corte, al momento de hacer el estudio de constitucionalidad, lo declaró parcialmente exequible y condicionó esa exequibilidad hasta el 2014, surgiendo posteriormente en el 2015, a pesar de que le dio vigencia a la 1437 del 2011 en todo lo que se refería al derecho de petición. Hasta 31 de diciembre del 2011 fue a partir de la ley estatutaria 1755 del 2015 cuando se viene a quedar ya en firme la reglamentación del derecho de petición como tal. Considero que es un derecho de suma importancia, que hoy en día nuestras autoridades desconocen un poco, a pesar de que la ley ha sido como enfática en reiterar las sanciones, porque el desconocer las peticiones que cualquier ciudadano puede formular ante una autoridad se considera como una falta gravísima por parte del servidor público. La administración pública está llamado a atenderlo. Todavía en la práctica considero que hay entidades del Estado que consideran que la petición es la que se elevan por escrito, teniendo en cuenta que hasta verbalmente, porque ya fue reglamentado a través de un decreto, ya las peticiones las podemos presentar verbalmente. Si bien la consagró la 1437, posteriormente lo consagró la 1755, las diferentes formas en que nosotros podemos elevar esa solicitud, que puede ser por escrito, que puede ser verbalmente, que puede ser por medios electrónicos, se reglamentó a través de un decreto presidencial que todas las autoridades tenían que tener una infraestructura para poder recepcionar esas peticiones de manera verbal. Hoy son pocas las entidades del Estado que nosotros conocemos con esa infraestructura o esa oficina para poder recepcionar esas peticiones verbales. Gracias, doctora, por su apreciación, por su conceptualización, por ese desarrollo inicial sobre la temática que estamos tratando. Queremos ahora pasar, frente a la problemática que usted nos mencionó por parte de las autoridades, preguntarle al doctor Víctor si esa desnaturalización del derecho de petición, porque a veces también hay una desnaturalización del instrumento. Víctor, desarrollanos un poco, ¿solo la desnaturalización por parte de las autoridades o también de esos ciudadanos que acceden a él? Bueno, Miguel, te comento, en mi percepción muy personal, yo lo que considero es que muchas veces se le deja de dar importancia a uno de los derechos que son fundamentales en el ámbito constitucional colombiano. Como lo mencionaba bien la doctora hace un momento, el derecho de petición en su esencia viene a ser, digamos que, el elemento de control social más importante que existe en el Estado de Derecho. Por lo menos así lo veo yo, en la medida en que permite al ciudadano de a pie poder ir directamente cara a cara al soberano y solicitarle lo que a bien tenga. Y es así, es solicitarle lo que a bien tenga, limitándose solo por las excepciones que la ley establezca en materia de reserva.
pero el ideal del derecho de petición es que el ciudadano pueda acceder a cualquier tipo de información, salvo aquellas que están protegidas por esa reserva, repito. Y sucede que muchas veces eso es un poco, digamos, soslayado o no es tenido en cuenta por muchas autoridades, quizás por desconocimiento, quizás muchas veces, no sé, pueden haber muchísimas situaciones que llevan a que la persona presenta su petición. Muchas veces son unas peticiones claras y puede darse el caso de que la contesten, puede darse el caso de que no la contesten o que las contesten de manera incompleta o que no resuelvan de fondo la petición. Entonces, en ese punto toca entrar a lo que la Corte ha definido como los núcleos esenciales del derecho, hasta qué punto se vulneran o no el derecho de petición. Entonces, lo que se ha dicho es que cuando un ciudadano ejerce ese derecho de petición, lo que se espera de parte de la administración es que primero emite una respuesta, segundo que esa respuesta sea oportuna, tercero que sea una respuesta de fondo y que absuelva cada uno de los puntos que el ciudadano solicitó, y finalmente que se notifique esa respuesta. Son elementos básicos y son cosas muy sencillas, pero a veces la práctica lo que te muestra es que se desconoce ya sea uno u otro de estos elementos. Por parte de autoridades y ciudadanos. Exactamente, pero más que todo por las autoridades, porque es que se supone que el ciudadano, tú tienes que partir de la base de que si es un derecho que se puede ejercer incluso sin necesidad de contar con un abogado, y que la ley te da la posibilidad de que sea incluso verbal, te das cuenta que se maneja un grado, o por lo menos la ley lo que quiso consagrar y la Constitución fue que se manejara un grado de informalidad tal que cualquier persona pudiera ejercerlo. De manera que la responsabilidad principal en el respeto y la garantía de este derecho le asiste a las autoridades. Al punto que si la petición que tú estás presentando presenta algún tipo de falencia, es responsabilidad y obligación de la autoridad hacértelo saber en el tiempo determinado, que no puede exceder del tiempo de contestación. Generalmente el tiempo de respuesta deben ser 15 días, es la regla general, salvo algunas excepciones. Y el ideal es que la entidad dentro de los 10 días siguientes te diga si a tu petición le hace falta alguno de los requisitos. El ideal. Exactamente. Lo que sucede. ¿Cómo se disculpa? El ideal es que responda en ese plazo. Exactamente. Sucede que a veces responden fuera del término. Y ahí es donde se pueden generar los famosos silencios administrativos, o sencillamente no se absuelve todo lo que el ciudadano solicita. Porque ahí ya tocaría entrar a verificar cuál es el objeto de la petición, si estás presentando una solicitud de información, solicitud de documentos, y de acuerdo a eso pues tendrá unas consecuencias a ese silencio. Frente a lo que nos has dicho, nos has mencionado un término que aún no hemos abordado, que se llama el silencio administrativo. Frente a eso, quisiéramos que nos construya un poco el doctor Juan, nos instruye un poco de ese silencio administrativo. ¿Por qué ese famoso? ¿Por qué le llaman famoso? ¿Qué trata eso? El silencio administrativo fue una figura que tuvo un nacimiento jurisprudencial solamente hasta la ley 1437 del 2011 viene a ser plasmada, bueno, en el código anterior también, el decreto 01, también estaba plasmado, pero realmente fue desarrollada en la ley 1437 en el nuevo código. Es una falacia, es algo que se ha venido creando, y se entiende que una vez no sea contestada una petición dentro de los 3 meses siguientes, se entiende en principio que la respuesta negativa puede ser positiva o puede ser negativa. Igual se da el silencio administrativo cuando no nos contestan de fondo la petición que estamos o que el tema que se está discutiendo. Pongamos un ejemplo: yo estoy pidiéndole a una empresa de servicios públicos que me cambie un medidor y la empresa de servicios públicos me contesta algo que no tiene nada que ver con lo que yo le estoy pidiendo. Me contesta que hubo un exceso en la facturación, o que me da una respuesta totalmente ajena a lo que se está discutiendo, a lo que se está planteando en la petición, y ahí también se puede generar un silencio administrativo. Te hablo que en principio el silencio administrativo se entiende que es negativo, o sea, debemos entender que la respuesta que nos da la administración es negándonos
negando lo que estemos pidiendo, pero también puede ser positivo. Puede ser positivo solamente en casos establecidos en la ley. Ejemplo, en temas de servicios públicos, en temas de contratación estatal, son casos plasmados en la ley donde debemos entender o entendemos que el silencio administrativo es positivo, y en la medida que el silencio administrativo sea positivo, tocaría, para hacerlo valer, entrar a elevarlo a escritura pública, hacer la protocolización correspondiente con una declaración juramentada a fin de poderlo o ser oponible ese silencio administrativo positivo ante las autoridades. Es una figura muy importante por cuanto castiga a la administración de una u otra manera en tanto no nos contesten o no le contesten al peticionario una petición. Un derecho de petición debemos entender que es positivo, que es negativo, y podemos seguir adelante, ya sea demandando incluso ese silencio administrativo, que también se llama un acto ficto presunto, y podemos demandarlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Gracias, doctor, por ese desarrollo, incluido el doctor Víctor. Antes, para seguir tomando este tema tan álgido, porque es un tema bastante de debate, bastante de socialización, bastante de charla, queremos preguntarle a Angélica, dentro de tu experiencia como en el consultorio jurídico, porque cursa 9º semestre, ¿has tenido la oportunidad de presentar derecho de petición? ¿Has llegado hasta el caso de un silencio administrativo? Bueno, Miguel, realmente sí tuve una oportunidad, pero más que todo fue en el caso personal. Un acercamiento ante una empresa de telefonía y me estaban vulnerando un derecho, y pues obviamente seguí el proceso y me comuniqué con la compañía telefónica, solicité que me reconocieran ciertos derechos y pues no cumplieron con el término establecido por la norma. Al transcurrir el tiempo, yo me acerco ante la compañía, pero afortunadamente, pues solamente necesité el acercamiento a la compañía y me hicieron el reconocimiento de que realmente no habían cumplido con el deber legal de responder mi derecho de petición. Entonces, pues accedieron, porque a ellos también les aplica, como bien lo mencionaba el doctor Juan Manuel, les aplica el silencio administrativo positivo. Entonces, las solicitudes hechas por mí fueron respondidas de manera favorable. Entonces, me hicieron el reconocimiento del derecho y simplemente la situación me fue resuelta. Eso es como mi experiencia en la vida real. ¿Te sentiste a gusto con ese silencio positivo? ¿Te sentiste a gusto con ese silencio positivo? No, sí, pues claro. Afortunadamente, pues en este caso la norma especial contemplaba el silencio administrativo positivo y pues fue un poco más fácil, porque ya era como una obligación de esa entidad pues acceder a mis pretensiones. Vale, perfecto. Entonces podemos pensar que el silencio positivo no hay ningún problema, pero sucede que está el silencio negativo. Doctora Sugel, quisiéramos escuchar, ¿qué piensa usted del silencio administrativo negativo? ¿Qué piensa de eso? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué podríamos llegar a pensar en eso? Bueno, Miguel, personalmente, cuando sale la ley 1437 del 2011, yo particularmente, que fue cuando como dijo el doctor Juan Manuel, se le dio un desarrollo a este silencio. Ya venía con el decreto 01 del 84, pero se incorporó nuevamente en la legislación. Yo lo consideré personalmente como un fracaso, porque yo dije, si lo que trató la Comisión de Reforma fue adaptar la legislación administrativa, el procedimiento administrativo, porque lo que nosotros hacemos, o sea, las actuaciones administrativas pueden iniciarse de diferentes formas, y entre las diferentes formas que se inicia es a través del ejercicio del derecho de petición, es decir, presentando peticiones a las autoridades. Las autoridades son todas aquellas que conforman nuestra estructura del Estado, incluyendo los particulares que cumplen unas funciones propias del Estado, como son las empresas prestadoras de servicios públicos. Yo dije, un fracaso, porque si lo que la ley 1437 del 2011 quería era adaptar la legislación a un Estado social de derecho, a un Estado donde lo que predomina y lo que importa es el ciudadano como tal, la persona, hubiera extraído la figura como tal del silencio negativo. Dicen,
No, o sea, con el silencio, con la figura, lo que se busca es que garantizarle al ciudadano que pueda controvertir esa decisión ficta, es un castigo para la autoridad como tal, pero si yo busco la eficiencia y la eficacia de la autoridad como tal, yo la obligo a que responda. No creo una ficción al pasar el tiempo y no dar una respuesta expresa, porque un Estado eficiente y eficaz es el que te resuelve. No significa que te vaya a decir, sí, sí, usted tiene razón en lo que me está pidiendo. No, respóndale al ciudadano, susténtele su respuesta, comuníquele su respuesta Respóndale o sí, sí. notifíquesele su respuesta. No es decir que sí, porque el ejercer el derecho de petición no significa que la autoridad va a acceder a lo que yo pida. O sea, la petición hay dos sujetos, el sujeto activo, que es el ciudadano, y el sujeto pasivo, que es la administración. Y ahí te complemento de pronto algo que tú preguntabas ahora. ¿Quién es quién es el protagonista de esto? ¿Quién es el titular del derecho? El ciudadano como tal. La autoridad es la que está obligada a proteger ese derecho. Entonces, para mí la figura del silencio administrativo debió de suprimirse de la ley 1437. ¿Se incorporó? Se incorporó. Hay que cumplirla, pero yo considero que nos aparta de las autoridades o de la eficiencia y de la eficacia de las autoridades, porque permite que quede en una ficción una respuesta cuando yo pude saber cuál era la decisión que ella tenía frente a mí. Gracias, doctora. Frente a este tema, como queremos hacer un análisis jurídico, un estudio jurídico, pues vamos a hacerlo de ese modo que sea juicioso y educado ese estudio. Queremos abrir el espacio ahora al doctor Víctor y al doctor Juan que nos digan su opinión frente al silencio negativo, si esto implicaría siempre responder, aun a pesar que la respuesta sea negativa, o hacer caso omiso. Tienen la libertad de empezar el doctor Juan o el doctor Víctor libremente. Bueno, Miguel, yo en parte concuerdo con la doctora, en el sentido de que el ideal justamente es que la administración emita una respuesta clara y de fondo a cada una de las peticiones que presentan los ciudadanos, pero ese es un mundo ideal y creo que el legislador debía resolver en algún sentido qué solución dar al silencio. Entonces optar si le daba una respuesta positiva o negativa. Generalmente se ha dicho que la regla general es el silencio negativo y que se entiende que se niega esa petición. Pero creo que es importante hacer una distinción, que era lo que te mencionaba al inicio de mi intervención, y es el tipo de petición que se presenta. Porque de hecho hay un tipo de petición en los cuales el silencio que aplica es positivo. Y no hablo de los casos excepcionales que menciona la ley, como el tema de servicios públicos de contratación estatal. Me refiero concretamente a que la ley consagra la petición, las solicitudes, la petición de información, la petición de documentos, las consultas, como modalidades del ejercicio del derecho de petición. Sin mencionar que el artículo 13 de la ley 1437 te dice que cualquier escrito que tú presentes ante la autoridad, un recurso, una solicitud de nulidad, todo se entiende cobijado por el derecho de petición. Pero hay un tipo de petición que es la petición de documentos, en virtud de la cual la norma te indica que si tú realizas la solicitud de que te entreguen unos documentos, la autoridad tiene el término de 10 días para contestarte sobre esos documentos. Si la autoridad no te contesta, la norma expresamente dice que tienes la obligación de entregarte los documentos en los 3 días siguientes. Entonces, de una u otra manera, eso es una norma de silencio positivo. 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 ¿En cuanto a negativo? ¿Cómo? Y en cuanto al concepto negativo. En cuanto al concepto del silencio negativo, obviamente está referido al resto de peticiones y en particular yo lo considero importante en aquellas peticiones en las que se hacen solicitudes de reconocimientos de derecho. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el ciudadano, cada vez que asiste a la administración a solicitar un derecho, hay que tener en cuenta que ese derecho la mayor parte de las veces implica una carga para la administración. No siempre, pero suele ser. Entonces, si uno se va al extremo de que toda petición que el ciudadano presente se convierta en un silencio positivo y no un silencio negativo, se puede llegar al extremo de que cualquier petición, muchas veces, por decir algo absurda que pueda presentar una persona, le dé cabida a que se acceda a reconocer un derecho que de hecho
no, es posible que no tenga. Y te presento un caso que puede ser muy absurdo, que una persona de 30 años, por ejemplo, se acerque y solicite que se le reconozca una pensión de jubilación. Lógicamente, simplemente por el hecho de que no cuenta con la edad, cualquier persona te dice no tiene derecho. Pero si tú llevas el derecho de petición al punto de que esa solicitud sea tomada como un silencio positivo, te lleva al punto de reconocerle una pensión a una persona que no tiene el derecho y crear una carga para el Estado. Entonces creo que desde ese punto de vista el derecho de petición, el silencio negativo resulta efectivo en la medida en que protege, digamos, el erario público. Pero, y creo que de hecho se vuelve una garantía el que pueda existir un acto ficto frente a toda petición, así sea negativo, porque de una u otra manera le estás dando una respuesta a la persona. Obviamente no es una respuesta motivada, pero por lo menos estás llevando a esa persona a que pueda atacar ese acto ante la jurisdicción y lograr el reconocimiento de su derecho, ¿sí? Porque cuando no se da esa respuesta expresa, ese silencio negativo que nace, que viene a ser un acto administrativo también, una respuesta ficta, una respuesta que la administración no da, pero que se entiende que dio, le permite al ciudadano ir ante un juez administrativo y discutir ese derecho. Este es el momento, radioyentes, de que vayan por un tintico, se relajen un poco, se estiren y sigan escuchando nuestro análisis jurídico y juicioso del tema del derecho de petición, para que el día de mañana puedan aprender a surtirlo, a llevarlo y a confrontarlo y a llevar el tema como nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico lo permite. Y con esto le agradecemos hasta estos momentos los que nos están escuchando y pasamos a comerciales. Con la invitación de la tertulia de la Ardilla, empezamos el debate. Hemos vuelto al diálogo de la nuez, con el tema el derecho de petición. Para retomar, queremos preguntarle al doctor Juan. Doctor Juan, sin duda Víctor nos habla de una carga de la administración. Debe ser un desgaste, esa carga de administración que se produce dentro de del procedimiento administrativo, del procedimiento del derecho de petición. Queremos ahora que nos hable un poquito por qué se habla de una carga de la administración. ¿Por qué esa carga en el momento de un silencio negativo, un silencio positivo o en general? Yo considero que no es una carga el derecho de petición como tal, por el contrario, es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y cuando hablamos de todos estamos incluyendo hasta los menores de edad. Es un derecho fundamental que nos abre las puertas a entrar a discutir de una u otra forma con la administración o entrar a reclamar algo de lo cual creemos que tenemos derecho. Yo no lo veo desde ningún punto de vista como una carga. De hecho, nosotros pagamos impuestos y por eso podemos exigirle a la administración de una u otra forma que nos retribuyan de algo de esos impuestos que pagamos. Lo mínimo es contestarnos un derecho de petición, entre otros deberes y obligaciones que tiene el Estado como tal. Cuando hablo del Estado, hablo de las entidades descentralizadas o entidades territoriales, todo tipo de entidades que nos deben a nosotros de alguna u otra forma entrar a proteger los derechos mínimos. El derecho de petición es un instrumento por medio del cual nosotros como ciudadanos podemos entrar a ejercer o a pedir o a reclamar o a incluso pedir simplemente unas copias de un contrato, unas copias de una facturación, hacernos escuchar, y es la puerta o es el mecanismo que nos abre esa posibilidad de acercarnos de una u otra manera a la administración. En la antigüedad, antes de que existiera el derecho de petición como tal, era muy difícil la comunicación de los ciudadanos de a pie con la administración. Había una barrera enorme y no había acceso
a la administración. El derecho de petición nos abre ese acceso a la administración, nos da esa posibilidad, como les decía ahorita, de entrar a discutir, de entrar a pedir que nos arreglen una calle, de entrar a pedir que nos cambien una luminaria, de cualquier discusión o cualquier reclamación o cualquier petición que tengamos nosotros la administración, es el derecho de petición la herramienta que nos abre esa posibilidad. Entonces yo no lo veo de ninguna manera como una carga, de pronto una carga en tanto la administración debe tener los funcionarios idóneos y los funcionarios que nos puedan dar respuesta a un derecho de petición cierto, pero esos funcionarios no tienen ni siquiera que ser abogados, como así tampoco el peticionario necesita un abogado para interponer un derecho de petición. No, la respuesta no las puede dar cualquier funcionario de la administración, debe ser un funcionario público, no tiene que ser abogado, simplemente tiene que ser el funcionario y que nos conteste lo que estamos pidiendo. Doctor, gracias por esa respuesta. Doctor Azuel, frente a eso lo que nos han evidenciado, lo que hemos evidenciado en este programa el día de hoy, ¿qué sucede cuando una autoridad hace una omisión frente al derecho de petición o considere el ciudadano que le están vulnerando ese derecho de petición? Supongo que podría presentar una acción de tutela. ¿Usted ve eso como una garantía adecuada para la defensa cuando hay un silencio negativo, por lo menos? Bueno, Miguel, tenemos que primero aclarar varios puntos. Primero, por ser la petición o las peticiones que nosotros elevamos ante las autoridades y los particulares que cumplen funciones propias del Estado, un derecho fundamental tiene un mecanismo de protección que es la acción de tutela, la cual impetramos dependiendo de la naturaleza de la entidad donde hemos elevado la petición. Así será el juez competente, el juez de tutela, el juez constitucional, que es el que está llamado a protegerme ese derecho fundamental. Vale. Como mecanismo de protección, pues el juez, dentro de su estudio, dentro de su interpretación, es el que va a determinar si efectivamente ha existido la vulneración por parte de la autoridad y decidir si la autoridad debe responder, obligarlo. Generalmente los fallos van encaminados a que la autoridad responda dentro de las 24 horas siguientes, responda esa petición al ciudadano. Entonces, considero que es un mecanismo idóneo, es un mecanismo esencial por la misma naturaleza del derecho del cual estamos hablando. Ya si el ciudadano quiere optar, dependiendo de la naturaleza, porque la petición va ligado, el derecho de petición va ligado también con otros derechos fundamentales, porque yo a través de una petición puedo solicitarlo, exigir a la autoridad que me proteja otros derechos fundamentales como mi derecho a la educación, como mi derecho a la salud, como mi derecho a la vida, puede ser protegido o solicitar la protección de ellos. O sea, el deber ser es que la autoridad oficiosamente actúe, pero el legislador consagró la posibilidad de que la autoridad no iba a actuar oficiosamente y que por lo tanto el ciudadano llegara ante ella pidiéndole o requiriéndole esa protección, y por eso le dio esa naturaleza de fundamental. Entonces contamos con mecanismos judiciales como la acción de tutela, o ya dependiendo de la naturaleza de lo que se requiera, lo que se esté pidiendo a través de la petición, si son derechos de naturaleza económica o si son otros que no son, digamos que esenciales o prioritarios, como por ejemplo el derecho a la salud o la vida, ya se entrará a determinar si se espera que se configure el silencio administrativo pasado 3 meses de haberse presentado la petición, y ya se contará con otro mecanismo que es el mecanismo judicial, que es el que elevamos ante la jurisdicción contenciosa administrativa para controvertir esa respuesta presunta o ficta que se ha generado por la ausencia de una decisión de la administración, y no solamente de la decisión, sino de la notificación de la misma, porque ¿qué sucede? Que hay autoridades que responden y muchas veces no cumplen con el principio de publicidad, que consiste en ¿qué? En que le digas al ciudadano, cítalo o comunícale, dependiendo de la manera que se ha utilizado para ejercer la petición, según derecho de interés general, según derecho de interés particular, darle a conocer tu decisión. Entonces, ¿qué ha sucedido muchas veces? Muchas veces las autoridades, cuando se ven encima la acción de tutela, es cuando van a decir, uy, sí, yo tenía una petición acá, he vulnerado un derecho fundamental. Cuando le notifican la tutela, entonces cuando van a responder, cuando van a llevarle, van a llegar la decisión al ciudadano para que él se entere. Entonces ya contamos algo acá, ya cuando el momento de contestar la tutela, ya dice, no, pero sí me demoré, pero aquí está la constancia de que le respondí. Entonces ya el juez de tutela dice, bueno, está bien, ya es un hecho superado, entonces no vuelve a hacer lo mismo. Entonces pienso que aquí hay que ajustar un poco más
no por parte del juez, porque el juez su competencia únicamente llega a fallar la tutela y a llamarle la atención, sino de pronto por parte de las mismas autoridades. Yo pienso que de pronto el no dar respuestas a esas peticiones es una cuestión más de actitud del servidor público. El servidor público, yo aprendí durante mi carrera como servidora pública, que la función del servidor público es servir. Y lastimosamente en nuestra sociedad o en nuestra administración, el servidor público no tiene esa concepción. El servidor público cree que lo que está haciendo es un favor cuando atiende al ciudadano. Y vamos a ver que la razón de ser de la administración y de las autoridades es el ciudadano. El ciudadano no va a pedir un favor, el ciudadano va a pedir un servicio el cual la entidad está llamado a otorgar. Entonces existe como esa concepción, como que no, él viene como por un favor, como por un regalo, ya viene a molestar, ya viene a fastidiar, y se convierte, y es ahí donde entonces entra la vulneración de ese derecho fundamental, donde no se le da la importancia. Entonces siempre he dicho yo, y como le manifiesto a mis estudiantes en el aula, o sea, el problema no es del sistema, el problema es de quien maneja el sistema, y entonces ahí muchas veces me remito a una teoría doctrinal de la teoría del órgano, que quien compromete a la autoridad no es la autoridad misma, sino quien la maneja, y quien trae detrás de la autoridad es el servidor, es un ser humano. Y ahí es donde debe ir como unida la fuerza a la administración, a capacitar a su servidor y hacerlo consciente de que su función es servir al público. ¿A quién? A la sociedad, al ciudadano y a todos los que le lleguen a tocar esa puerta, a pedirle un servicio del que ella está llamada a prestar. Entonces los mecanismos están, la legislación, yo en algún momento, no sé si fue en un congreso o en un diálogo, no recuerdo, pero llegamos a la conclusión de que Colombia es un estado donde los ciudadanos cuentan con muchas garantías, cuentan con muchos medios de protección, muchos mecanismos para proteger sus derechos. Listo. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a romper un poquito la dinámica, vamos a hacerla más amena, vamos a hacerla un poquito más integrada. Queremos abrir el espacio para los que estamos aquí entre panelistas, preguntarnos, conversar directamente qué quiere escuchar de la otra persona, por lo menos una pregunta a la otra persona para ver su opinión, escuchar su conclusión, de pronto la forma en que ha visto el tema, que lo ha evaluado, como una respuesta general. Comenzamos con Angie, si estás de acuerdo, a quienes quisieras preguntar, seguimos y hacemos una dinámica un poquito más incluyente. Bueno, Miguel, yo quisiera, si tú me das el espacio, para hacer como una opinión Adelante. personal con respecto al derecho de petición. Adelante. Vale, gracias. Entonces, pues, comenzando con que el derecho de petición de parte de los ciudadanos es un derecho, como ya lo hemos socializado bastante en la tarde de hoy. Pero para la autoridad se convierte en una obligación, es un compromiso que tiene. Y eso va resaltado con la figura que estaba analizando la doctora Sugel con respecto a ese compromiso que debe tener el funcionario con respecto a sus obligaciones, porque es a lo que está llamado. En eso es lo que trabaja, compromiso con las responsabilidades que tiene con la ciudadanía. Entonces, lo interesante del derecho de petición, y pues por lo menos para analizar las problemáticas, es que de lado y lado, de la autoridad, porque no está preparada para hacer un reconocimiento de un derecho fundamental. No es consciente de la importancia que tiene, no es consciente de lo que representa, de las garantías que con ella se buscan analizar, se buscan respetar, aquellas garantías constitucionales que el Estado le está brindando a la ciudadanía. Entonces es por eso que en muchos casos los derechos son vulnerados, que las autoridades como que no cumplen esa obligación y buscan como algunos mecanismos como para subsanar esa falta de responsabilidad que tienen. No están preparados. Las autoridades tampoco son comprometidas con su función, y no lo generalizo, porque hay funcionarios comprometidos, hay funcionarios que son amantes a lo que están haciendo, a lo que compromete su cargo. Pero asimismo, la entidad se basa en muchas razones, que muchas veces son injustificadas, para no estar en condiciones óptimas y mejorar sus servicios con referente a los ciudadanos.
Es decir, se basan en prestar siempre como servicios, y en este caso el derecho de petición, como brindar esas garantías de una manera muy básica. No van más allá, no van como en mejorar esa atención. El caso que analizamos, por ejemplo, en una clase con la doctora Sugel, es que, por ejemplo, ahora tenemos otros mecanismos, y es que las peticiones puedan presentarse de manera verbal. Entonces, a veces la autoridad está vulnerando su derecho porque no es consciente de la norma, entonces está obligando al ciudadano a que él mismo sea el que lleve redactada la petición. Muchas veces la persona, digamos, no sabe, o simplemente le es más fácil o más rápido acercarse de manera personal a la autoridad, y ella tiene la obligación de hacer la recepción de esa petición. Es ella quien debe redactarla, y si obviamente el ciudadano necesita una copia, pues puede tenerla. Pero es el hecho, la autoridad no está preparada y muchas veces no tiene conocimiento como tal de lo que representa el derecho de petición, cuáles son las garantías, cuáles son las novedades que nos trae esta norma, y que está invitando a la autoridad a ir más allá, a conocer la realidad que tiene la ciudadanía y que tiene que adaptarse a ella, porque esa es la función. No es solamente como imponer ciertas cosas, y eso es lo que nos está diciendo nuestro Estado Social de Derecho. Ahora estamos mirando de una manera como más humana, es como acercarnos al ciudadano, mirar cuáles son las condiciones que tiene, y de esa manera defender sus derechos. Y pues por la otra parte sería como los ciudadanos, ya lo miramos de la parte de la autoridad, la otra sería los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es que el ciudadano también desconoce un poco su derecho. A veces el problema es que no es como, no sabe cuáles son las garantías o los derechos con los que cuenta, tanto constitucionales como legales. Entonces a veces es como permisivo en cuanto a las situaciones que le afrontan. Y pues claro, a veces pues no están las condiciones para que las personas sepan o tengan conocimiento acerca de ella, pero es bueno que el ciudadano siempre esté atento, o sea, sea más cercano a estos asuntos de derecho, que como tal es una protección del resto de sus derechos básicos, como los padres con sus hijos que están yendo al colegio, como todas las personas con educación. Entonces es una manera de resolver esas situaciones, porque a veces las personas en la realidad se encuentran encerradas y no saben cómo acercarse al Estado, no saben qué mecanismo les brinda el propio Estado para resolver esas confrontaciones o esas situaciones que están viviendo en su diario vivir. Entonces también sería como una invitación y pues claramente a nosotros los académicos, los que estamos cercanos más al estudio del derecho, a siempre estar dándoles a conocer a la ciudadanía estos mecanismos, que sepan cuáles son los efectos, las consecuencias, para que la ciudadanía vaya despertando un poco, vaya sintiendo o vaya conociendo esas herramientas que tiene en su poder para hacer valer todos sus derechos. Muchas gracias, Angie. Me gustaría preguntar a nuestros juristas que están acá presentes, y empezamos con esta pregunta. ¿Tendríamos ahora dejar el derecho de petición como está, endurecerlo, suavizarlo? ¿En qué sentido? ¿Jurídicamente lo fortalecemos o lo dejamos como está? ¿O qué sería? Bueno, Miguel, si me lo permites, desde mi experiencia como procurador y como juez, yo creo que el derecho de petición está muy bien estructurado. Yo endurecería las sanciones o le obligaría a la Procuraduría que de alguna u otra manera comience a sancionar a los empleados públicos que no le dan respuesta a los derechos de petición. Hoy estábamos haciendo la rendición de cuentas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de los jueces y el Tribunal Administrativo del Magdalena, y denotamos que el año anterior llegaron alrededor de 554 tutelas a juzgados solamente de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Magdalena. Si revisamos nosotros de esas 554 tutelas, más de la mitad son por no contestar derecho de petición. Es muy triste que los juzgados hoy tengan, nada más en la jurisdicción contenciosa te estoy hablando, sin meter la jurisdicción ordinaria, es decir, jueces laborales, jueces penales y los demás jueces de familia. Es muy triste ver cómo nos toca a los jueces ocuparnos de ordenarles a las entidades públicas de que le contesten un derecho de petición a una persona.
Es muy triste ver que no se sanciona a esos empleados públicos por no dar respuesta a los derechos de petición. Resulta que la Corte Constitucional, no recuerdo por qué sentencia ahora mismo, pero en el año 2014, 2013, ya no dijo que la falla no era gravísima, sino que era una falla grave de los funcionarios públicos que no contestaban el derecho de petición, es decir, suavizó las sanciones, en vez de ser la más fuerte, suavizó la sanción. Y hay ya todo un tema de la ley 734, el Código Único Disciplinario, y hizo una interpretación la Corte Constitucional con respecto a eso, pero es muy triste ver hoy en día que los funcionarios públicos no contestan las peticiones. Nos toca a nosotros por orden de tutela, un juez constitucional, ordenar que le den respuesta a un derecho de petición, y vamos a encontrar que en muchos de esos casos, cuando los revisamos a fondo, que si la entidad contesta la tutela, porque esa es otra, que muchas de las entidades no contestan la tutela, si la entidad contesta la tutela, vamos a ver que sí contestaron el derecho de petición, pero no lo notifican. Entonces, es lo mismo, hay una violación al derecho fundamental de petición porque el peticionario no conoce la respuesta, y llegamos nos toca ordenarle a un juez de tutela todo lo que se demora, todo lo que conlleva para un juez, el tiempo que pierde, por así decirlo, porque no es tiempo perdido, porque le estamos protegiendo un derecho fundamental a una persona, pero sí se podría ocupar ese juez de otras actividades más relevantes, que es ordenarle simplemente a un funcionario público que haga su deber de contestar una tutela. Es muy triste ver que hoy en día eso es lo que está pasando. Nos gustaría más que la Procuraduría pudiese o tuviera las herramientas o tuviera los funcionarios, porque ese es el otro tema, que la Procuraduría lo que dice es que no tiene los funcionarios, no tiene las herramientas idóneas para llevar la gran cantidad de procesos que le tocaría, disciplinarios que le tocaría por todos los funcionarios, pero sería muy bonito ver que la Procuraduría comience a sentar precedentes a fin de evitar que los funcionarios públicos sigan evadiendo contestar los derechos de petición dentro de los términos, o los notifiquen, porque si los contestan pero no los notifican, ya es lo mismo. Gracias, doctor. Ahora, frente a su apreciación, y ahora para concluir, en un minuto o dos, comenzando con la doctora Sugel, conclúyanos un poco. ¿Cuál es el camino del derecho de petición en Colombia, dentro del plano Magdalena? No sé, cuéntanos un poco. Bueno, en conclusión, podemos deducir de todo lo que hablamos que en un Estado social de derechos se garantiza las peticiones que pueden presentar sus asociados ante los ciudadanos, tal como lo vemos con la Constitución del 91. Comparto el criterio del doctor Juan Manuel. Considero que nuestra legislación lo desarrolla de una manera muy completa. Particularmente suprimiría el silencio administrativo, porque pienso que conlleva a la ineficiencia y la ineficacia del deber que tiene la autoridad al ciudadano, y por lo tanto genera la violación al mismo derecho. Por otra parte, considero de que hay que reforzar las sanciones disciplinarias frente al servidor público, la capacitación que se debe hacer frente al mismo, la autoridad. La autoridad debe adentrarse, porque muchas veces los vemos al interior de las mismas instituciones que no se capacita el funcionario. No se capacita, es el funcionario el mismo el que de pronto, en medio de las miles de ocupaciones que tiene que capacitarse, aunque la ignorancia no es excusa para no cumplir la ley, pero considero que la autoridad debe reforzar los procesos de capacitación y sobre todo de humanización de la administración pública, porque no se humaniza la administración pública. Se ve al ciudadano como un objeto, más no como una persona. Entonces, la legislación está bien, suprimiría personalmente el silencio administrativo y reforzaría capacitación, proceso de capacitación e información en los servidores públicos, sobre todo en la humanización de la administración, y aumentar la falta disciplinaria, porque como dice el doctor Juan Manuel, o sea, se considera falta gravísima la configuración del silencio administrativo positivo, que el servidor por su omisión al responder
se configure el silencio positivo, se considera falta gravísima, y el negativo donde queda debe ser incluido, debe existir una reforma a la 734 e incluirse como una falta gravísima el silencio administrativo negativo también, o suprimirse del todo la legislación. Perfecto, doctora, muchas gracias. Víctor, nos complementas, endurecemos, lo volvemos más dulce. No, Miguel, yo concuerdo con lo que dice el doctor Juan Manuel. Yo creo que el derecho de petición está regulado de una manera bastante completa en la legislación colombiana. Lo que hace falta es hacer más efectivos los mecanismos de protección que ya están. Y que de hecho considero importante hacer mención de otro mecanismo de protección de ese derecho que existe en la legislación y pocas veces se habla de él, y es el recurso de insistencia. Generalmente la gente dice, si te vulneran el derecho de petición, vete a una tutela. No siempre es así. El recurso de insistencia, para contextualizar un poco y de manera muy general, dado que ya estamos finalizando, es cuando tú presentas una petición de documentos y la autoridad te dice que no te los puede entregar porque son documentos reservados, le corresponde a esa autoridad, o tiene la persona la posibilidad de que esa discusión de si los documentos son reservados o no los resuelva un tribunal administrativo. Entonces, esa es otro mecanismo de defensa diferente a la tutela que existe en la legislación colombiana. Y eso va muy acorde con una política que yo creería que es una política pública de transparencia que ya existe en Colombia, solo que de una u otra manera todavía no se ha hecho del todo efectivo. En Colombia existe incluso una ley de transparencia, una ley que ordena a las entidades a hacer pública la mayoría de la información que ellos tienen y que le permite al ciudadano acceder a toda esa información. Y es que estamos en la sociedad de la información. Ahora mismo la información vale, y más la información pública. Y el poder ciudadano está en la medida en que tenga acceso a esa información pública. Por eso es la relevancia y la importancia de este derecho de petición, y por eso la importancia en hacer valer los mecanismos que ya existen. Porque, te repito, como bien lo dice el doctor Juan Manuel, los mecanismos de protección están dados, las sanciones están dadas, y son sanciones que incluso yo considero fuertes. Así se diga que es una sanción leve, grave, gravísima, como sea, es una sanción disciplinaria. Pero el problema es que no se están aplicando. ¿Por qué? Porque ya se volvió un tema, quizás, no sé, a veces de costumbre, de que no contestar una petición o contestarla fuera del término no representa mayor inconveniente. Sencillamente, si me presentan una tutela, espero que me notifiquen el auto admisorio de la tutela y lo contesto. Creo que debería llegarse más lejos. Creo que debería llegarse al punto que se ha llegado, por ejemplo, con la tutela o con los incidentes de desacato. Juez que no te resuelve una tutela en el término de 10 días, un incidente de desacato en el término de 10 días, tiene una sanción disciplinaria, por lo menos es lo que se estila. Y a ese punto deberíamos llegar con las entidades que están en la obligación de resolver derechos de petición. bueno, queridos oyentes, le damos gracias por haber permanecido en nuestro programa y que hayan escuchado nuestra pedagogía, nuestro análisis jurídico, nuestro análisis juicioso sobre el derecho de petición. Los invitamos y le hacemos el llamado de utilizar estos mecanismos de defensa que tienen a la mano, que están permitidos por ustedes y que algunos, sin necesidad de abogado, pueden acceder a él. Por eso le queremos seguir invitando a escucharnos también en el Diálogo de la Nuez, y porque puedan aprender con nosotros, crecer con nosotros, escuchar nuestro programa, hacer una charla amena y compartir sus criterios. Están invitados acá para socializar temas jurídicos, sociales, culturales y de debate de connotación nacional. Le damos gracias a Víctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Miguel, y a la Universidad Sergio Arboleda por este maravilloso espacio. Gracias, doctor Juan Manuel. Gracias, Miguel. Es muy acogedor estar aquí con ustedes y a la orden. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias por haber participado con nosotros. No, gracias a ti, Miguel, por invitarme, y pues me agrada mucho este espacio hacia los oyentes. Realmente agradezco más que todo a ellos por escucharnos. Perfecto, doctora.
Muchísimas gracias, Miguel. Considero muy oportuno la inauguración de este espacio para debatir temas jurídicos y de gran importancia para la sociedad y para el ciudadano como tal. Entonces, muchas felicitaciones por este programa. Sí, señor, muchas gracias también a usted y a todos los que nos han participado en este espacio, y ustedes también. Gracias por escucharnos. Le damos un saludo a Andrea Ángel, nuestra querida operadora, y al director Eduardo Marín por habernos permitido seguir incentivando en este espacio. Los invitamos en nuestro próximo programa. Recuerden, 104.1 FM y en las redes Tertulia de la Ardilla en YouTube y Tertulia Ardilla en Twitter. Y en Facebook también nos consiguen como Tertulia de la Ardilla. Gracias por venir y les deseamos un lindo día y un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Este ha sido nuestro programa de hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión.